Hola, buenas tardes compañeros. Nos encontramos en el Parque Tangamanga 1 para venir a contarles lo que sucedió en la Revolución Mexicana. Lo que sucedió fue que fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura, una conocida como el Porfiriato, que fue por Porfirio Díaz. Ejerció en el poder del país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Y también vamos a hablarles sobre los ámbitos en esa época, los cuales son sobre la política, económica, ámbito social y deportes. Bueno, la política de aquel año, se podrá decir que estaban en dos bandos. Uno en donde protegían y defendían a muerte lo que vendría siendo el mandato de Porfirio Díaz. También había otro el cual exigía un cambio en los ámbitos políticos, económicos y sociales en el porfiriato. Vamos a empezar con una cronología de antecedentes de la revolución. Empezamos en el año de 1900. Surgen los llamados clubes liberales y se publica el periódico Regeneración, dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. En 1902 se lleva a cabo el Congreso Liberal en San Luis Potosí, promovido por Camilo Arriaga. En 1903 el general Porfirio Díaz es reelecto como presidente y Ramón Corral como vicepresidente, hecho que generó múltiples protestas, a lo que Díaz respondió con cárcel y muerte a los insurrectos. Eso es algo que distinguió al porfiriato, el cual no había expresión para los periodistas. Y en caso de que uno hablara mal de su presidente, lo que iba a causar era que recibiera una condena, ya sea de muerte o de cárcel. Vamos a seguir con el año de 1904. La Constitución Política de México es reformada y se establece el periodo presidencial por 6 años, que es el que actualmente llevamos. En 1905 el Partido Liberal Mexicano, PLM por sus siglas, publica su programa en Missouri, Estados Unidos, redactado por Ricardo Flores Magón y bajo el lema Reforma, Libertad y Justicia. En el año de 1906, mineros de Cananea, estado de Sonora, demandan a los extranjeros y los mexicanos, los cuales los primeros, solían ser de Estados Unidos y de Canadá y algún que otro país europeo, ya que estos querían apropiarse de los minerales de la zona de Cananea. En 1907 hubo una rebelión obrera en Veracruz, específicamente en el municipio de Río Blanco. En 1908, Aquiles Cerdán funda junto a otros revolucionarios el club político Luz y Congreso. Este año Cerdán conoce a Francisco I. Madero, quien en 1909 le invitó a que se afiliara al partido antireeleccionista, el cual el principal promotor es el posterior presidente de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero. En 1910, los miembros de del otrora partido reyista participan con el partido antireeleccionista en la Convención Nacional Independiente, en la que se acordó presentar como candidato a la presidencia de la República a Francisco Madero, quien abanderó los principios de no reelección del presidente y de los gobernadores y el de sufragio efectivo. Bueno, también hubo Ayotzinapa y un proyecto revolucionario, el cual pues Madero en ese proyecto revolucionario, dicho estas fechas, en los primeros 10 años del cual se iba a llevar a cabo la revolución, 10 años antes. Eso es algunos de los eventos importantes que ocurrieron a transcurso de los años. Había un proyecto el cual está encabezado por Francisco I. Madero junto con otros del partido antireeleccionista, y esto sucedió en Ayotzinapa, y en donde Madero fue arrestado bajo cargos de ultraje a la autoridad y de intento de rebeldía. Sus defensores consiguieron liberarlo, pero con la condición de mantenerse en San Luis Potosí. En 1910 también el Congreso mexicano declaró a Porfirio Díaz y Ramón Corral como presidente y vicepresidente respectivamente para el periodo 1910-1914. Francisco Madero se fuga a Texas, sur de Estados Unidos. El 5 de octubre de 1910 proclama el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7:
En el artículo 7 marca lo siguiente: el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. La dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó en el denominado Porfiriato, donde abarcó de los años de 1876 a 1911, ignoró a las grandes masas trabajadoras y campesinas, abrió las puertas a las capitales extranjeras provenientes de Estados Unidos y Reino Unido, quienes se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. En cuanto a lo político, y esto va más abarcado la política que cualquier cosa, es que el general Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876. Logró gobernar durante 7 periodos bajo la fuerza, en los que, entre otras cosas, privilegió a una clase minoritaria bajo el lema paz, orden y progreso. Los gobernantes de los estados eran nombrados por él, y estos a su vez designaban e imponían las autoridades municipales. La caída de su dictadura fue en 1910, y en donde se celebrarían las elecciones. Sin embargo, sus partidarios lo propusieron como candidato a la presidencia de nuevo. Francisco Madero, de espíritu progresista, recorrió el país para aglutinar fuerzas opositoras a la reelección de Díaz y contra su tiranía. El dictador Porfirio Díaz había manifestado que dejaría el poder en 1910 y que se celebrarían elecciones. Sin embargo, sus partidarios lo propusieron como candidato de nuevo. Creo que dije lo mismo, César. Creo que dije lo mismo. Ok, yo les voy a hablar sobre el tema de la economía durante el porfiriato. La economía, el desorden y la violencia ocasionaron un atoramiento en la economía mexicana y por lo tanto un estacionamiento económico en casi todas las actividades productivas, principalmente en la agricultura. Este fenómeno evidentemente adquirió diversas magnitudes de acuerdo a las regiones. Lo que quiere decir es que gracias a estos problemas que hubo a la economía, hubo varios desacuerdos y un montón de conflictos, los cuales estos hicieron que la población mexicana entrara durante el Porfiriato, junto con los deportes como espectáculo, comentados en parte por el resurgimiento de las Olimpiadas en Atenas en 1896. En el Porfiriato se enraizó fuertemente la práctica deportiva en la sociedad mexicana, tanto porque hubo una importación y migración extranjera que la practicaba como porque ésta encontró las condiciones para invertir en centros de desarrollo físico y clubes. En 1896 en Atenas, Grecia, se celebró la primera Olimpiada moderna. La Olimpiada de París en 1900 contribuyó a crear el interés por los deportes en México. La tercera Olimpiada fue en Estados Unidos en 1904 y las carreras de caballo. En 1882 se inauguró el hipódromo de Perlavillo. Acontecimiento fue detonante en el desarrollo deportivo nacional y por sus características un lugar para apostar grandes cantidades de dinero en las carreras. Para 1890 el Jockey Club era el centro de reunión de la sociedad masculina de la época. Las corridas de toros. En México las corridas de toros se permiten y se prohíben según la época. El Cid Campeador lanceando otro toro en tauromaquia Goya. Las corridas de toros también se presentaron en espectáculo importante a lo largo de la historia de México. No obstante, en el primer gobierno de Porfirio Díaz se prohibieron las corridas en el Distrito Federal y en estados como Zacatecas y Veracruz. La restricción duró hasta 1888. Hola, buenas tardes compañeros. Yo también les voy a hablar sobre el tema de la cultura. La cultura durante el porfiriato. Existe una serie de novelas que producen este movimiento suscitado entre 1910 y 1917, las cuales mediante cuadros sucesivos o fotografías narrativas de lo acontecido relatan las experiencias directas de las personas durante el movimiento. Además, cabe añadir que son las que describieron al movimiento armado desde su origen y estudiaron analíticamente los problemas sugeridos por la persecución durante estas. Entre los autores más señalados de este tipo de novelas se encuentran Mariano Azuela, siendo este el primer autor con su novela Los Debajo, Rafael M. Muñoz, José Vasconcelos, José Rubén Romero,
Martín Luis Guzmán, entre muchos otros. Las novelas revolucionarias como género comenzó a escribirse en 1928, aunque algunos escritores como Mariano Azuelo son anteriores a esta fecha, y culminó a mitad de la década de 1940. Durante el conflicto, muchos camarógrafos mexicanos siguieron los acontecimientos de la revolución. Uno de ellos fue Salvador Toscano, quien grabó películas cortas con su cinematógrafo Lumière, las cuales fueron unidas por hija Carmen Toscano, responsable de culminar la película desde 1950, Memorias de un México. Otros realizadores fueron los hermanos Alba, quienes siguieron a Francisco I. Madero, y Jesús H. Abitia, personajes que acompañaba a la División del Norte y filmaba a Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, realizando Epopeyas de la Revolución, único montaje aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional como versión oficial. A partir de la década de 1930, comienza en México la llamada Época de Oro del cine mexicano, periodo durante el cual la Revolución Mexicana fue un tema recurrente. Algunas películas que destacan son Cuando viva Villa es de la muerte, del año 1960, Viva Villa, del año 1935, y Vamos con Pancho Villa, 1935. Como aquí se puede ver, muchas de las películas estas estaban relacionadas con Pancho Villa y, como había mencionado anteriormente, eran de la época de la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, la forma musical conocida como corrido tuvo un gran auge. Este tipo de composiciones musicales tienen su origen en el antiguo romance español, siendo canciones que narran acontecimientos reales, tratados en visiones, épocas o heroicas con respecto a los protagonistas o los acontecimientos. Es por ello que suelen ser comparados con la función de los juglares de la Edad Media. El corrido constituyó entonces un medio de comunicación popular por medios de los cuales se contaba la vida y obra de héroes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa o Felipe Ángeles. Como aquí acabo de narrar, todos estos son muy importantes, pues en sí fueron una de la gran parte de la cultura de México. Buenos días, amigos. El día de hoy yo les voy a presentar sobre el ámbito social en el porfiriato. Bueno, Porfirio Díaz estableció un régimen político de conciliación, procurando satisfacer a aquellos que pudieran ser útiles a su dictadura, dividido a los adversarios, aduló a sus amigos que manejaron las intrigas, los que dejaron corromper, los llevó a la cárcel o asesinados. Así dejó de existir la opción organizada después del primer periodo de gobierno. Hola compañeros, yo les voy a dar la parte de lo que sería viniendo a hacer la entrevista. Lamentablemente nosotros no pudimos encontrar a alguien o que conociéramos a alguien para poderle hacer esta entrevista. Pero he decidido que cuando mi bisabuela todavía estaba viva, me contó una historia, la cual es algo rara, pero era común en esos tiempos. Ella sí vivió en la época de la Revolución Mexicana, pero cuando era demasiado pequeña, digamos de unos 7, 12 años aproximadamente. Ella me contó que en su ciudad, Zacatecas, su pueblo natal, Miguel Auza, en la Alameda, se colgaron todos los cuerpos de los traicioneros o de simplemente los soldados que habían perdido contra ellos. Esto lo que ocasionó fue que muchas familias que no eran ni siquiera de ahí fueran a checar si se encontraba ahí un familiar suyo que haya ido a la guerra.
Lamentablemente muchas familias sí se percataban de que era un familiar suyo el cual pues había fallecido y muchos otros pues tenían el alivio de que no estuviera ahí. Como digo, esto me lo contó mi bisabuela cuando todavía estaba en vida. Esto, recalquemos, fue hace muchísimos años. Hola, buenos días amigos. Yo les voy a presentar. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en el Parque Tangamanga 1 para venir a narrarles lo que sucedió en la Revolución Mexicana. Manolo, cállense. Hola, buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en el Parque Tangamanga 1 para venir a narrar. No, ya. Es que me da risa. Hola, buenas tardes, compañeros. No sé. Miguel. ¡Adiós! Chihuahua. ¡Se la lavan! ¿Quiénes son?